Reflexionar. 3 consecuencias del dolor de un hombre bueno. En el devocional anterior estuve hablando una parte de la vida de Job. Ahora voy a estar hablando acerca de 3 consecuencias que vino a la vida de este hombre, de este patriarca, lo cual, estos dolores y estos sufrimientos, a lo mejor pueden parecerse un poco, pero no en la totalidad, porque ningún hombre fuera de Job pudo haber sufrido tanto siendo inocente. En primer lugar, Job experimentó el dolor físico. Entre el capítulo 1 y parte del capítulo 2, allí encontramos lo sucedido en su vida. Lo que pasó de una forma inexplicable e inesperada. Toda la familia estaba bien. Todas las cosas materiales estaban bien. Aunque los hijos estaban descarriados, pero este hombre sacrificaba y clamaba a Dios por ellos. Pero cuando llegó las noticias de lo que había sucedido, entonces su dolor fue muy grande, mucho dolor, incomprensible. Llegó a comer algo que nunca pensó que llegara a ser su manera de alimentarse en medio de esa crisis, de esa enfermedad. Porque hablan de que su cuerpo estaba llagado. Entonces pareciera que su alimento, los gusanos, las llagas y costras invadían su piel. Usted puede imaginarse eso. Posiblemente sería la lepra. Su rostro llegó a inflamarse. Es normal. Y cuando la gente llegó para verlo, para observar en qué condición estaba, los amigos vinieron que debían de venir para consolarlo y darle ánimo. Vinieron fue para criticarlo, para condenarlo, para juzgarlo y decir: estás viviendo las consecuencias de algún pecado oculto. En segundo lugar, el dolor de Job, de este hombre justo, de este hombre bueno, fue un dolor emocional. Capítulo 19, versículo 13, nos dice que todos sus conocidos, y que eran muchos, porque él se sentaba a la puerta de la ciudad para dar consejos a quienes venían buscando ayuda. Todos sus conocidos se alejaron. Ya no había motivo de entrar a comunicarse de una manera como lo hacían frecuentemente antes. Habían abandonado a ese ser que anteriormente era rico, el más rico de los orientales, pero ahora está en ruina. Aún los que en un día fueron sus criados, sus sirvientes, lo trataron con desprecio y fueron indolentes, insolentes, murmuradores. Se reían de ver a ese hombre, quien antes vestía con lujos y bien presentado. Su cabello, su rostro ahora estaba vuelto una miseria. No comprendían el por qué estaba así, pero se burlaron ellos, llegaron a burlarse, y a los que él amaba también le dieron la espalda. Pueden imaginarse, amados hermanos, lo que pudo haber pasado por la mente de Job, estando en esa situación, que dice la Biblia que se rascaba
con pedazos de tiesto, de barro, de ollas o lo que fuera, se rascaba las heridas porque el calor o lo que fuera lastimaban su piel. Oh, mis amados hermanos, cuando él era importante de la ciudad, el amo y señor de toda esa gente, ahora no es nada. Ahora no es nadie para ninguno de sus habitantes. Solamente era el hazme reír y las burlas de quienes antes habían sido bendecidos por este hombre. En tercer lugar, miremos el dolor y la vergüenza universal de Job. Capítulo 30, versículo 1. Ahora que dice la Escritura que se burlaban de Job los hijos de los siervos de Job. No solamente los siervos, sino su descendencia, a quienes él nunca les quiso poner en trabajos denigrantes. Job llegó a ser el payaso, el instrumento de diversión, y se convirtió en un refrán. Era el tema de la conversación de todos en ese lugar. Job capítulo 30, versículo 9. Cuando ya no queda nada, cuando no hay más nada que hacer, mis amados hermanos, son muchas las personas que han sufrido terribles y dolorosas enfermedades. Y si más han sido cristianos, el dolor, el grito de ayuda, de socorro para menguar el dolor. Pero ahora, cuando ya no queda más, lo único que puede tener de valor es la convicción de lo que hemos creído. ¿Y en quién hemos creído? ¿Y en quién tenemos nuestra fe y nuestra esperanza? Dios había visto todo. Él no era ajeno al dolor, al sufrimiento emocional o a la vergüenza de que tenía Job, o el dolor sentimental por sus hijos, por su esposa. Dios había visto todo. No era ajeno al sufrimiento de Job, la desconsideración de sus amigos, el maltrato de todos. Ahora es el momento de Dios para bendecir al que fue íntegro, a pesar de haberle perdido todo. Mis amados hermanos, la vida de este patriarca posiblemente no iguale o nadie puede igualarle, pero es un ejemplo terriblemente para admirar y reconocer que se necesita un grano de fe de mostaza, pero activo en la palabra. Porque digo que el grano de mostaza debe de estar fortalecido en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ese grano de mostaza se sostiene cuando está con las promesas de Dios. Cuando está creyéndole a Dios, cuando está esperando a Dios. No desanimamos. Gente que nos ha traicionado, gente que nos ha cerrado las puertas, gente que no antes eran nuestros amigos, ahora no lo son, pero Dios sigue siendo fiel y será fiel hasta el día en que Él venga por nosotros. El Señor los bendiga hoy